Bienvenidos a Voz de Mujer. El día de hoy estamos con Sabina Berman, mujer polifacética, narradora, guionista, comentadora en televisión, directora de teatro, dramaturga, poeta. Sabina, me da mucho gusto que nos hayas recibido hoy en tu casa y frente a este maravilloso parque y bueno, platicar contigo. Has dicho que tu pasión y tu oficio es relatar. ¿Cómo tú escoges, bueno, y además relatar en todos estos medios, después de ¿no? tu enumeración, realmente yo nada más relato, es lo único que hago en distintos medios. Exacto, en televisión, en cine, en novela, teatro, ¿no? Si dirijo teatro o he dirigido cine, es para También relatar, una es forma lo mismo. de relatar. Y estos relatos, ¿cómo llegan a ti o tú llegas a ellos? O sea, ¿cómo o combinado? Es muy combinado. Pero los mejores son los que no sabe uno cómo llegan. O sea, son los que siempre resultan mejor. Que te sorprenden, digamos. Y generalmente hay algo que quiero solucionar con la vida. Quiero llegar a un nuevo pacto, a cómo estoy existiendo en este misterioso planeta y necesito contarme la historia que me hace falta. A veces la encuentro en la literatura y ya no la escribo, pues nada más la leo y la disfruto y me la aprendo, pero a veces necesito contármela y hay un gran esfuerzo porque es una historia que todavía no sé y que todavía no he vivido. Generalmente escribo primero cosas y después las vivo. Y esta pasión por contar, por relatar, ¿se remonta a tu infancia? Cuéntame, alguna vez también hablaste de este tormento de ser una única persona, entonces se ve también en este abarcar tantas formas de relato, pero ¿esto se remonta a tu infancia? Sí, yo creo que nunca me recuperé del momento en que empecé a adquirir el lenguaje. Recuerdo muy bien la fascinación de nombrar una cosa ausente y poder imaginarla. Ese juego autista, que todos los que usamos el lenguaje jugamos. Sí. Pero para mí fue muy impresionante y en adolescencia empecé a sentir una enorme dificultad con el lenguaje porque sentía que tenía un radio en la cabeza, que yo ya no paraba mi lenguaje, que continuamente el lenguaje se pensaba dentro de mí o se hablaba por mi boca o se hablaba a través de los otros o en los libros, pero que yo ya no estaba en contacto con la realidad física de la vida y tenía muy claro la noción que la felicidad está en la realidad física de la vida. Yo fui deportista muchos años, desde los 5 años hasta los 18. ¿Qué deporte? Jugaba tenis. Tenis. Pues del equipo nacional. Y entonces y vengo de una familia de deportistas, entonces esta noción de que el lenguaje no sabía qué hacer con él y al mismo tiempo sentía una fascinación. Esta contradicción yo creo que es lo que marca lo que he escrito. Ahora ya de plano escribo sobre el lenguaje y sobre esta contradicción, pero antes no me era claro cuál era la solución a este tormento y a esta gloria del lenguaje. Claro, me imagino que tu cabeza estaba llena de historias que se entreveraban, palabras y donde me trataba de buscar a ese personaje que se llama yo. Sí. Después, gracias al teatro, me di cuenta que ese personaje es una invención y que no tengo por qué ser un yo único. Es una pesadilla. Y después, bueno, con el neoliberalismo, que el personaje, la máscara que nos oculta la realidad es el yo. ¿No? El yo. Ahora ya todos los políticos, antes los políticos decían, quiero salvar a mi país, quiero otorgarles, y a partir del neoliberalismo, yo quiero ser presidente. Es una de las
de las peores cosas que nos ha dado el neoliberalismo, este individualismo falso, porque seguimos dependiendo de los otros y sobre todo de lo no humano. Pero nos lo oculta este mito del individualismo y de la competencia entre unos y otros, y quién es el mejor cantante, y quién es el mejor escritor, y quién es el... Pero vivimos insertos en eso. Bueno, para mí el lenguaje, la única manera de no ser esclavizado por el lenguaje y la ideología de tu momento es ser un maestro del lenguaje. Es decir, saber de dónde viene el lenguaje, usarlo con conciencia, porque si no eres avasallado por el lenguaje. Claro, y en esta, seguimos con tu infancia, tu adolescencia, y hablabas de una contradicción. ¿Tú has vivido como contradicción el ser mexicana, judía y la educación que compete en cada campo, en cada lado? No, para nada. Has integrado? Ser judío, dentro del relato de lo que es ser judío, es ser siempre judío y otra cosa. Y no poner uno antes que lo otro. No, yo siempre me he sentido judía y mexicana, y cuando me dicen, no, tienes que ser mexicana o judía, y le digo, pues, ¿por qué? O sea, ¿porque tú quieres? Yo detesto los nacionalismos, ¿no? Y si me apuras, soy judía mexicana y soy otras 20 cosas más. Claro. Sabina, tienes estudios en literatura mexicana y en psicología. La psicología, me imagino, te ha llevado a construir estos personajes tan especiales, desde la mujer que buceó dentro del corazón del mundo, entrevía a una mujer desnuda, bueno, Feliz Nuevo Siglo, Dr. Freud, bueno, además me imagino que de muchas otras saberes llegas a los personajes, pero ¿cómo es esta combinación de saberes en tu creación artística? Pues los paradigmas de la psicología realmente no están actualizados en mi vida. No, leí autores muy interesantes, además con una pretensión de llegar a los diagramas del ser humano. Eso creo que es lo más me afectó de la psicología. Pero en mi trabajo no uso lo que aprendí en psicología. Tal vez me haya incluso tocado más el corazón trabajar con psicóticos. Fue un momento para mí de gran descubrimiento y de gran reafirmación de que el lenguaje en general suele atrapar a los seres humanos. A partir de los 3 años ya estamos atrapados, ya valimos gorro. Así somos educados, podría ser distinto, pero así somos educados. Los psicóticos es otra manera de estar atrapados en el lenguaje, y entonces verlo de una manera tan extraña, es como platicar con una jirafa, ¿no? Hablar con un psicótico. Y dices, la experiencia es tan distinta, pero lo que tiene en común es el lenguaje. El lenguaje como el que nos aparta de la realidad y nos traduce la realidad. Y claro, desde muy joven yo me dije, bueno, ¿pero por qué me tiene que atrapar? Yo soy muy práctica. Digo, bueno, a ver, ¿pero por qué me tiene que atrapar? ¿Cómo le hago para no hablar? Fíjate, la pregunta de una escritora. ¿Cómo le hago para parar el lenguaje? Y bueno, ya... ¿Cómo le hiciste? No, bueno, aprendí, llevo muchos años escribiendo un libro que es tan sencillo que resulta críptico para la mayor parte de la gente que lo ha leído. Y voy a retrabajarlo y hacerlo más narrativo, y lo voy a publicar, que trata precisamente de eso. Se llama El libro del bla, 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 y entre paréntesis, y cómo pararlo. Y sí, no, me ha tomado una vida saberlo.
De toda una no te lo podría... investigación. Pues no, investigación en el sentido de vivencia, reflexión, ¿no? Como es vivencia. 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 Yo los escritores que escriben desde los libros me parecen muy respetables, pero muy aburridos. O sea, a mí me gusta escribir sobre la vida. Cuando escribo, ahorita estoy escribiendo un guión de cine, entonces le pongo los nombres verdaderos de los personajes. Okay. ¿Para qué me...? Te conecte o... No, bueno, pues es que ¿para qué los voy a inventar si ahí están? Claro. Tal vez los traslado de un lugar a otro lugar, como en La mujer que buceó, sucede en Mazatlán. Pero a mí el mar que me gusta es el mar del Caribe, que es verde-azul. Y en cierto momento dije, pero ¿por qué tengo que ser fiel a la geografía? Claro. Y entonces, pues, le regalé al libro El mar del Caribe, se los puse en Mazatlán. Y cuando fui a Mazatlán a presentar el libro, sí me lo preguntaron. Me dijo, oye, tú ves muy bonito nuestro mar. Dije, no, la verdad no lo veo bonito. El que veo bonito es el del Caribe y se los regalé, ¿no? Uno hace en los relatos de ficción, tú lo sabes bien, estas libertades. Sí, sí. En el lenguaje guardamos la memoria de la especie, pero también es el lenguaje la imaginación, nuestro vehículo para imaginar. Claro. Es fascinante el lenguaje. Sabina, tanto como narradora como periodista, tú has puesto el ojo en temas sustanciales como la violencia, la diversidad, varias problemáticas que hay en nuestro país. ¿Cómo las ves hoy, el día de hoy que estamos platicando? Bueno, más que la violencia, yo he escrito mucho sobre la diversidad. Me interesa, la naturaleza es diversa, cada vez es más mi tema. En la medida que me acerco más a la naturaleza y vivo más en la naturaleza es una explosión en cámara lentísima de una diversidad muy numerosa de formas. Y a mí siempre me han quedado cortas las formas que dice la sociedad de que debemos ser. O sea, creo que a todos. Pero yo lo he vivido como una camisa de fuerza, en especial porque soy mujer. Claro. Me preguntabas, judía y mexicana. La otra contradicción muy común es elige, eres mujer y hombre. Mujer o hombre. Pero además te defino lo que es una mujer. Y que generalmente no nos gustan las mujeres contemporáneas como nos definen desde afuera. Y después te defino cómo son los hombres. Y la definición de mujer es muy pequeña y la de hombre es más pequeña. Entonces, para mí esa contradicción ha sido muy fructífero. Quererla destrozar, dinamitar. Y he escrito mucho para dinamitarla y además es muy generosa porque como todos creemos que somos o hombres o mujeres, yo digo que todos somos hombres y mujeres si aceptamos esta pequeñez de definiciones. Y yo en mi vida personal, pues la verdad soy las dos cosas. Sabina, ¿qué lugar ocupa el humor y la ironía en tu trabajo, ¿no? En general? En la narrativa, en el teatro, ¿no? Bueno, sobre todo el humor. El humor es cuando la vida, la energía de la vida rebasa y rebosa las copas del intelecto. Entonces, dado todo lo que te estoy platicando de que para mí el lenguaje siempre es insuficiente, amén de que es mi vehículo, bueno, pues a cada rato se rebasa la energía vital y se rebosa del lenguaje. El resultado de eso es el humor. Yo me río bastante cuando escribo y a veces, incluso cuando estoy escribiendo
asuntos periodísticos, pues me río. Sí. Me río, sí. A lo largo de tu carrera, pues has tenido múltiples premios, ¿no? El Juan Ruiz de Alarcón, el Nacional de Dramaturgia varias veces, en el cine también, en la narrativa. ¿Y qué es para ti un premio? ¿Qué implica? Y eso vinculado con el éxito. ¿Cómo ves tú esa parte como escritora? Para mí el éxito es la comunicación con el lector. O con el que va al teatro o el que va a una película. Eso es lo que me hace feliz. Ahora, los premios, qué bueno que lo mencionaste en el contexto de la juventud, son importantes cuando todavía no accedes a los métodos de producción de la cultura. Entonces, te dan un nombre, te dan tu diploma, y lo que tienes que hacer con ese diploma es ir a conseguir los productores, los actores, todos los elementos para ahora hacer tu trabajo. En sí mismo, pues los premios para mí han sido eso, ha sido la ayuda de cuando estaba como huérfana, tratando de buscar que alguien me contratara, pues, o sea, y que alguien leyera mis obras y que alguien las montara, ¿no? Escena, claro. Sí, sobre todo los productores, los señores y las señoras del dinero. Ponen el dinero, claro. Sí, pero el éxito es la comunicación. Es el emocionar a otro ser humano, tocarle el corazón, también a nivel periodístico es añadir al relato de tu país para el bien de tu país, para el bien común. Yo veo eso en mi trabajo como opinadora de la coyuntura política, es eso, es dar lenguaje y dar coordenadas morales. Entendida la moral como la diferencia entre el bien común y el mal común. Leía yo una leyenda que dice, todo se vale menos la mentira. Entonces te quería preguntar esto de la mentira, ¿no? Ese era el lema de Shalala, Ajá. el programa que hice con Katia Artigues, que era como de hablar de esto, de aquello. Siempre que describíamos el programa, Katia decía, y Shalala. Entonces, cuando dijeron qué nombre tiene, dije, Shalala, pues eso lo definía muy bien y lo diferenciaba de los otros programas de opinión. El de ahora, el Berman Otras Historias, es el intento de traer a la televisión otras historias, que estas, las historias de coyuntura, las historias de lo que comió el presidente, o si estornudó, o por qué nos cae mal, otras historias, introducir a el mainstream, a la corriente central que es la televisión. O sea, la cantidad de gente que ve televisión es alucinante. Otras historias. ¿Qué necesita Sabina Berman para escribir? O sea, cuando tú te dispones a escribir, ya no tanto como hacer investigación, como hablabas de las abejas, sino ya en el proceso de la escritura, ¿qué necesitas tener a tu alrededor, o de beber, o con qué objetos te escribes? Si escribes a mano, en cuadernos, mamá. Es que no cambia. No tengo rituales, no tengo horarios. Es que es estar en el cuerpo. Me preguntabas hace rato sobre la felicidad y tendemos a contestar eso desde el exterior. En realidad, en la práctica, la felicidad es un estado del cuerpo. Si tu corazón está despejado muscularmente, si tu conexión entre corazón, y no una metáfora, el corazón con tu cerebro, estás feliz. Es que no
Entonces, una vez que dices, voy a ser práctico y en lugar de ir a psicoanálisis 6 años, voy a estar en mi cuerpo y voy a aflojar mi corazón, oye, te ahorras mucha intelectualización. Lo mismo con escribir, digo, cuando un autor está listo para escribir, está listo, no antes. A veces es misterioso qué necesitas hacer para estar listo. A mí a menudo tengo que dibujar mucho la estructura, escribir todo y después darme cuenta que ahora sí lo puedo escribir bien. Okay. Sí. ¿Y qué les dirías a los jóvenes que están iniciándose en la escritura? Mujeres y hombres, ¿no? Desde tu experiencia, el camino, que yo he observado entre los jóvenes escritores en los cursos que doy de dramaturgia, que quieren inmediatamente brincar a ese éxito del que hablábamos hace rato, ¿no? Y me siento un poco... Eso es mucho nuestra cultura neoliberal. También está este asunto de lo hago la versión más light, ¿no? Ajá. Posible, y confundir el humor con lo light. Yo he ido a obras de autores jóvenes que digo, no hombre, hubieras publicado un cuento. O sea, ¿por qué tener que ir al teatro hasta allí y todo para que me cuentes una historia que cabía en 2 hojas, ¿no? Claro. Sí, creo que hay una consigna de lo rápido y del éxito fácil. Bueno, eso es una mecha que se acaba muy pronto, pues. ¿Qué aconsejarles? O sea, que lo que a ellos realmente les emociona es lo que va a emocionar a otros. Claro. Sí. Y yo creo que, bueno, también darse cuenta en qué país están escribiendo. Creo que de la época turbulenta que vivimos, es un material fantástico. Y la mejor manera de ser un escritor leal a tu sociedad es eso, ser leal a tu sociedad. No necesariamente escribir directamente de lo que está sucediendo. Claro. Hay una alquimia, una transformación, pero no aislarse. Vivimos un país muy curioso, ¿no? El 90% de nuestros escritores hablan de México como si fuéramos Suiza, ¿no? El asunto de la corrupción y de la desigualdad social es como algo que dicen, no, sí, pero no vamos a ser nacos, no vamos a hablar de eso. Bueno, pero es que son los 2 problemas. Una vez que ya te saltaste la corrupción y la desigualdad social, todos nuestros otros problemas son secundarias, son derivados. Claro. Entonces es muy curioso. Ahora siempre es así, o sea, siempre hay una minoría honesta. Si no, viviríamos un mundo mucho mejor. Claro, sí. Dime, para finalizar esta charla, ¿qué 3 palabras con las que te identificas o con las que te definirías? No, hombre. Soy totalmente incapaz de hacer eso. No, si empezamos platicando que me decías la contradicción del yo y te decía, sí, claro, y es que el yo es el que te oprime. Ahora, yo no he trabajado en definir mi yo, precisamente he trabajado en destruir mi yo. En difuminarlo. Difuminarlo es mejor que destruirlo. Los límites. Exacto. Borrar los límites. Exacto, y por eso escribo de personajes. Nunca he escrito algo autobiográfico. No es ese mi interés, lo fabuloso, textualmente lo fantástico del lenguaje es que te trasciende. Y eso es también la maravilla de leer, de ir al cine, de ir al teatro. El lenguaje te trasciende ese diminuto yo. Eso es lo fantástico del lenguaje. Y por eso los políticos que no leen, es un problema para los países que gobiernan porque tienen 2 o 3 soluciones cuando Churchill tenía
400. Tenía Shakespeare y tenía Milton y tenía grandes poetas detrás. Y si tienes un presidente cuyas lecturas son reducidas y además torpes, las soluciones son torpes y reducidas. No tiene ese respaldo, No tiene la fantasía. La fantasía. La imaginación que crea la abundancia del lenguaje, sí. Claro, sí. Pues muchas gracias, Sabina, por esta conversación que también me has dejado muy estimulada para seguir con el lenguaje, ¿no? Que es lo nuestro. Es lo nuestro. ¿Verdad? Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Esto fue Voz de Mujer con Sabina Berman.